Muy buenas tardes, hermanos amados. Una vez más nos encontramos acá desde Valparaíso. Le doy gracias a la oportunidad que el Señor me da. Nuevamente también al pastor Alberto que me permite compartir con ustedes la palabra. Les saludo en el amor del Señor y espero que hoy el Señor pueda obrar y pueda tocar sus corazones, así como tocó el mío también a través de este sencillo mensaje. Antes de comenzar, le invito a orar. Padre eterno y buen Dios, te doy gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Te doy gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Por favor, perdona mis pecados, Señor, y te ruego en el nombre de Jesús que en tu gracia, tu Espíritu Santo me llene, Dios, y pueda en esta hora, Señor, usarme para poder entregar tu mensaje, Dios, de manera fiel, Señor. Lo que tú quieras hablar a los corazones de los hermanos, lo que tú quieras ministrar, Señor. Permite, por favor, que todo lo humano quede fuera con el propósito de que tú seas glorificado, Dios eterno. Te doy muchas gracias por todo y te ruego una bendición especial para todos aquellos que van a participar, que van a escuchar, Señor, que van a estar atentos, Señor, a este servicio. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos míos, vamos a seguir compartiendo 2 de Timoteo, capítulo 2 ahora, versículo 14 al 26. Hemos visto en la primera parte de este capítulo el llamado que el Señor nos hace a varias cositas. Por ejemplo, la primera es depender completamente de Él, compartir el Evangelio y preparar a otros para hacerlo, a ser disciplinados y ocupados en nuestra vida espiritual y en nuestro ministerio, a identificarnos también con Cristo en su vida, ministerio, en su sufrimiento, y por último, a vivir todo esto con la esperanza que tiene todo aquel que pone sus ojos en Cristo y en sus promesas. Dios, en su infinita gracia, hizo un plan para salvar a la humanidad, y su gracia sobreabundó, haciéndonos a nosotros partícipes en la ejecución de ese plan. Pablo en estos versos le deja a Timoteo y a nosotros directrices para ser un siervo de Dios útil, un siervo aprobado. Y para ello nos deja 3 importantes puntos. El primer punto se encuentra del verso 14 al 19 y dice que como obreros debemos tratar la verdad con rectitud y responsabilidad, desechando o evitando contender, sino que la predicación vaya respaldada con honestidad y con un buen testimonio. El segundo punto lo encontramos del verso 20 al 22 y tiene que ver con ser un instrumento aprobado. Un instrumento de Dios, o como instrumento de Dios, debemos buscar la santidad y apartarnos de todo lo que nos pueda contaminar. Y por último, del verso 23 al 26, el Señor nos presenta a través de esta carta cómo debemos ser un siervo aprobado. Como siervo, insiste Pablo en que debemos desechar asuntos que no edifican, como las peleas, las discusiones, etc., sino que debemos de preocuparnos de instruir con paciencia, con amor, con ternura, dice la versión NTV, como siervos, tener un trato reverente con aquellos que vamos a ministrar, ya sean parte de la iglesia, ya sean personas que no han conocido a Cristo e incluso gente que presente oposición a la sana doctrina. Vamos a ver el verso 14, del verso 14 al 19, como les decía, un obrero aprobado. Vamos a leer el verso 14 y dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. El verso 14 comienza diciendo: recuérdales esto. Los discípulos de Cristo, y en especial todos aquellos que tienen una responsabilidad dentro de la iglesia, siempre debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón la verdad de la palabra de Dios. Siempre debemos estar reflexionando y meditando en la palabra de Dios, en sus consejos, en su sabiduría. Segunda de Pedro 1:12 nos dice:
Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pedro nos escribe y nos dice que siempre Él va a estar recordándonos estas cosas. ¿Qué cosas? Las verdades o las verdades de Jesús, las verdades de la palabra de Dios. Aunque las sepamos, dice, y aunque nosotros estemos confirmados en la verdad, aún así es necesario que nos recuerden siempre la palabra de Dios, las verdades que el Señor tiene para nosotros en su Escritura. Filipenses 3:1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molesta escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Para todo cristiano, hermanos míos, es seguro que esté reflexionando y meditando en todo momento acerca de la palabra de Dios y que en esa meditación o esa reflexión lo lleve a tomar decisiones que estén dentro de la voluntad de Dios. Ahora, el versículo 14 nos presenta esto, que dice, recuérdales esto, que exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Como siervos de Dios, lo primero que debemos recordar o traer a nuestra mente, a nuestro corazón, es que nosotros no estamos llamados a contender, no estamos llamados a pelear o a discutir sobre pensamientos, ideologías, etc. Segunda de Corintios 5:18 nos enseña que Dios nos entregó el ministerio de la reconciliación. Ese es nuestro llamado. Estamos llamados a reconciliar, a ser instrumentos para que Dios pueda reconciliarse con el mundo, reconciliarse con aquellos que no han recibido o no han conocido a Dios en la persona de Jesús. Ahora, en Éfeso, ya algunos se habían apartado de la verdad, y Primera de Timoteo capítulo 3 versículos 6 y 7 dice que se habían desviado y que se habían apartado a la vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, pero no entendiendo lo que hablaban o lo que afirmaban. Ahora, eso no es ajeno a lo que se vive hoy en nuestras iglesias. Muchos, por fines propios, se apartan de la verdad con el fin de conseguirlos. La Iglesia de Cristo no debe hacerse parte de discusiones vanas, inútiles o sin propósitos, de palabras que no edifiquen, que no bendigan o que no presenten a Cristo. Debemos recordar que lo único que puede llenar y transformar el corazón de las personas y sus vidas es el mensaje de Cristo, su obra en la cruz que ejecutó movido por el sublime amor a las almas perdidas. Busquemos que nuestras palabras sean de bendición y edificación, tanto para la iglesia y de salvación para aquellos que no conocen al Señor. Las palabras vanas, como dice aquí Pablo, son de perdición, no edifican, no son de bendición para el oyente. Vamos a ver el versículo 15, hermanos, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En el verso 15 dice procura con diligencia, o en palabras sencillas, intenta con mucho esmero, con mucho interés, esfuérzate. ¿Qué debemos intentar con esfuerzo? ¿Qué cosa? Estar aprobado delante de los ojos de Dios. Y para estar aprobado delante de los ojos de Dios, este verso nos comparte dos referencias de lo que el Señor espera de un siervo aprobado o de un obrero aprobado. La primera dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Lo que tiene o lo que hace referencia es a un siervo que trabaja honestamente. El que actúa con honestidad no tiene de qué avergonzarse, hermanos míos. Claramente, y es cierto que cometemos y cometeremos muchos errores en nuestra vida y en el ministerio, pero nunca debe faltar en nosotros la humildad para reconocer, para pedir perdón y para enmendar. Eso es parte de hacer un trabajo honesto en el ministerio. Ese es el primer punto. El segundo dice
que usa bien la palabra de verdad. Usar bien la palabra de verdad, eso tiene que ver con ser fieles a enseñar lo que realmente Dios quiere hablar a su pueblo a través de su palabra. Gran parte de los siervos que han sido desaprobados por el Señor lo han sido porque han buscado agradar a los hombres o a sí mismos, y eso los ha llevado a transar la verdad de Cristo. Mateo 6:24 dice que no podemos servir a dos señores, no podemos agradarlos, no podemos amarlos por siempre. En algún momento tendremos que decidir por uno y menospreciar a otro. Gálatas 1:10, Pablo termina diciendo: ¿busco el favor de Dios o busco el favor de los hombres? Si agrado a los hombres, ya no soy siervo de Cristo. La pregunta que yo tengo para hacerle a usted: ¿ha tomado ya su elección de servir a Cristo y menospreciar al mundo? ¿Ha tomado ya su elección de entregarse por completo a Dios y menospreciarse incluso a sí mismo? Es algo para reflexionar. Veamos lo que dice el versículo 16. Dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Debemos evitar los errores doctrinales basados, como dice Pablo, en fábulas o en vanas palabrerías, en profanas, dice el texto, profanas, que quiere decir que no tienen una utilidad espiritual, que no sirve con fines espirituales, y vanas, que significa inútiles. El por qué se debe evitar lo dice en el mismo verso. El que oye y sigue estas falsas enseñanzas será conducido a un fin destructivo. Dice: más y más a la impiedad. Más y más a la impiedad será conducido. El pecado, como ya sabemos, la impiedad es pecado, y el pecado nos quita la bendición de poder tener una relación limpia y honesta con el Señor, de poder tener un ministerio honesto y aprobado delante de los ojos de Dios. Ahora, el pecado, o la paga del pecado, mejor dicho, es muerte. La falsa enseñanza, hermanos míos, es como un veneno que tarde o temprano conduce a la muerte o a la destrucción. En el verso 17 y 18, mire lo que dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. El verso 17 define o compara la falsa enseñanza, la falsa doctrina, con una gangrena que carcome, para describir lo peligroso y el efecto mortal que ésta tiene. Todos quizás hemos visto los efectos que produce la gangrena en una persona, cómo la persona puede ir perdiendo parte de su piel, de sus huesos, de sus miembros. Así la falsa enseñanza provoca pérdidas espirituales. Ya puede ser pérdida de gozo, pérdida de paz, pérdida de esperanza y un montón de cosas más. Pero lo peor de todo es que incluso las falsas enseñanzas pueden llevar a algunas personas incluso a perder la vida eterna. También este verso nos entrega el mal ejemplo o los malos ejemplos de dos hombres, Himeneo y Fileto. El primero está mencionado en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 1, versículos 19 y 20. Y aquí vemos que este hombre había empezado en el tiempo de la primera carta y estaba continuando, había permanecido en la falsa enseñanza a pesar de los consejos, a pesar de la administración de Pablo, a pesar de la administración que ejercía Timoteo en la iglesia de Éfeso. Él continuaba perseverando en esta falsa enseñanza, y ahora había encontrado un compañero en este mal caminar, que es Fileto. Y el verso 18 nos indica que no solo se desviaron, sino que también estaban contaminando a otros a través de su mensaje. Su error doctrinal, que dice aquí el verso 18, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, está basado en que Romanos capítulo 6, versículo 4 al 11, habla de que nosotros hemos muerto con Cristo y hemos resucitado, pero lo habla en forma espiritual.
Pero él, como estaba no solamente adoctrinado con la palabra, sino que también estaba manchado con la filosofía griega del gnosticismo, que decía esta filosofía que toda la materia era mala, entonces él decía que la resurrección ya había pasado y que era espiritual, y que la física no iba a existir porque era ridículo, según el pensamiento del gnosticismo, que existiera una resurrección física. Entonces Pablo advierte a evitar las vanas discusiones, a evitar las falsas doctrinas, pero también a aquellos que las profesan. Para evitar estos errores y combatirlos, lo mejor que podemos hacer, y lo dice Pablo, es compartir, enseñar la palabra de manera fiel. Si vemos el verso 19, nos dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. Aquí Pablo está hablando de aquellas claves que sirven para diferenciar a quienes son realmente de Cristo de quienes no lo son. Y nótese algo importante, que este fundamento tiene un sello que consta de dos partes. La primera parte, que es el aspecto divino, dice: conoce el Señor a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Acompáñeme por favor con la lectura. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Cada persona que ha recibido a Jesucristo en su corazón, que ha creído en su evangelio, en su palabra, que ha puesto su fe en Cristo como Salvador, como Redentor, como mediador ante Dios, ha sido sellado porque ha recibido al Espíritu Santo en su corazón como un sello. Por eso dice aquí el versículo 19 que el Señor conoce a los que son suyos. ¿Por qué? Porque los que son suyos están sellados. ¿De qué manera? Con su Espíritu Santo. Ahora, debemos entender también que aquellos que son sellados con el Espíritu Santo, que tienen al Espíritu Santo, Romanos capítulo 8, versículo 14 dice: y todos los que son guiados por el Espíritu, estos son también hijos de Dios. Ahora, si somos o estamos sellados y si somos guiados por el Espíritu Santo porque somos hijos de Dios, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor nos conoce y que el mundo también nos va a conocer, porque esto va a producir frutos. El Señor conoce a los suyos. Algunos pueden engañar a multitudes de personas, pueden dar una apariencia de espiritual, una apariencia de ser un intelectual, un teólogo o simplemente un hombre de mucha sabiduría o de mucha santidad. Puede ser una apariencia, pero aunque algunos puedan engañar a multitudes, nadie, absolutamente nadie puede engañar a Dios. Nadie lo puede engañar. Él conoce a los suyos. Y este es el primer punto de este fundamento. Es que Dios te conoce. Te conoce a ti, me conoce a mí. Perfectamente. Ahora, el segundo punto de este fundamento, que está basado en este sello, tiene que ver con un aspecto humano. Y tiene que ver con el testimonio. Dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Como decía, tiene que ver con el testimonio. Los que son de Cristo buscan la santidad. Si estamos sellados con el Espíritu de Dios, si Él nos guía, Él nos llevará a cumplir las demandas de nuestro Padre Celestial. Hermanos míos, la santidad es una de esas demandas. Y el Señor dice, 1 Pedro 1:16, sed santos, porque yo soy santos. Vamos a estudiar ahora del verso 20
al 22. Ya vimos lo que el Pablo nos enseña como el primer segmento de un obrero aprobado. Ahora del verso 20 al 22 vamos a ver el segundo segmento de este pasaje, que tiene que ver con ser un instrumento aprobado. Vamos a leer del verso 20 al 22. Dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio, con los que de corazón limpio, invocan al Señor. Acá hay un cuadro maravilloso que se basa en los utensilios de una casa, y algunos son de un metal precioso para usos honrosos y otros de materiales sencillos o materiales de bajo valor para usos viles o despreciables, sería más o menos un sinónimo. Ahora, el cuadro representa lo siguiente: la casa es la iglesia en general, y los utensilios son cada creyente participante de esta iglesia. Y lo que Pablo quiere decir es que entre los creyentes hay diferencias. Si bien todos son partes de la casa, pero entre ellos hay diferencias. Dice, importante, si alguno se limpia de estas cosas. ¿Qué cosas? Todo lo que hemos estudiado anteriormente, de las discusiones, de las falsas doctrinas, de la inmundicia de este mundo, de las perversidades, etcétera, etcétera. Si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado y útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Hermanos míos, me maravilla la gracia con la que el Señor nos trata. Él extiende la invitación, y eres tú, soy yo, los que debemos decidir qué clase de utensilio, qué clase de instrumento quieres ser. Aquel que se aparta y se entrega a Dios completamente. El Señor le usará para los propósitos más altos dentro de su reino, dentro de su voluntad, para propósitos honrosos. Pero es importante que si tú no tienes una vida de santidad, si tú no tienes una vida de búsqueda, de consagración, como dice Pablo acá, el Señor no va a pasar de nosotros. Va a pasar de nosotros y va a buscar utensilios que realmente quieran ser honrosos, utensilios que quieran ser santificados, que quieran ser usados, que quieran ser consagrados, que tengan un corazón humilde, un corazón dependiente, un corazón dispuesto. Hermanos míos, ¿qué clase de utensilio, qué clase de instrumento quieres ser tú para el Señor? ¿Qué clase? Ahora, el verso 22 suma todo lo anterior, de lo cual debemos apartarnos, lo que ya mencionamos, le suma a todo eso el huir de las pasiones juveniles. Hermanos míos, todo lo que hemos estudiado anteriormente, todo el consejo de Pablo a Timoteo anteriormente, iba basado en lo exterior, en la lucha con las falsas doctrinas, con hombres, con falsos maestros, con el trato con los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Pablo ahora llega al punto que para mí es muy relevante y quizás el más importante. Todo lo anterior era externo, y ahora lo que Timoteo debía evitar tenía que ver con el momento de advertirle acerca de sí mismo, acerca de lo que hay en cada corazón, de esa lucha constante que tenemos cada uno de nosotros, ya sea por diferentes tentaciones, por diferentes debilidades. Cada uno de nosotros, hermanos míos, debe huir de las pasiones que tenemos en nuestros corazones y que no están conforme a la voluntad y conforme a la palabra de Dios. Cada uno sabe en dónde
nos aprieta el zapato. Ahora, como le decía, creo que para mí este es el punto más relevante de todos estos consejos, porque nosotros no somos según lo que hacemos, sino que hacemos según lo que somos. Y eso es tan importante porque lo que hacemos y el cómo lo hacemos revela quiénes somos. No ante los ojos de las personas solamente, sino que con mucha más importancia ante los ojos de Dios. Mira lo que dice Lucas capítulo 16, versículo 14 y 15. Estudiémoslo, por favor. Lucas 16, 14 y 15. Dice: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominable. Lo que Pablo está tratando de decirnos es que debemos incluso luchar no solamente con la oposición exterior, sino que también va a haber una oposición interna en nuestro corazón. La Biblia habla y dice que nuestro corazón es engañoso. Proverbios dice que por sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón, porque de él emana la vida. Ahora, es importante, hermanos, la primera oposición a vencer somos nosotros mismos. Así que podemos y debemos huir de nuestras pasiones juveniles. Ahora, a veces debemos orar para tener la fuerza para enfrentar, y a veces debemos orar para tener la fuerza para huir. 1 Corintios 6, 18, Pablo nos entrega el mismo consejo: huid de la fornicación. Ahora, no solamente lo sexual es parte de la pasión juvenil, sino que también la rebeldía contra la autoridad, los prejuicios, la intolerancia, la impaciencia, la soberbia. Hermano, usted me puede decir: pero oye, yo tengo 40 y todas esas cosas están presentes. Sí, pero en la juventud están presentes con mayor fuerza. Ahora, el consejo de Pablo es completo, porque no solamente te dice: huye, quédate ahí esperando. No, te dice: huye, pero anda en pos de lo que es bueno. ¿Y cuáles son esas cosas que son buenas? La justicia, que tiene que ver con la rectitud moral del carácter y de la conducta de un creyente. Ir en pos de la fe, que es la confianza sincera en Dios. En pos del amor, que es el amor ágape, ese amor que Dios produce a través de que nosotros tengamos una relación personal con Él, a través de que nosotros tengamos comunión con nuestro Creador. Y la paz, que como dijo Jesús, es una paz que el mundo no conoce. Una paz que el mundo no da, porque no tiene que ver con ausencia de problemas o ausencia de recursos, o abundancia de recursos. Porque muchas veces sentimos esa falsa ilusión de que comparamos o tratamos de confundir la tranquilidad con la paz. La tranquilidad, claro, se produce por tener abundancia de recursos o por tener ausencia de problemas. Pero la paz va por sobre eso. La paz que el Señor nos entregó, la paz que el Señor nos da al confiar en un Padre tan bueno, tan amoroso, a través de tener esta relación con el Señor y de confiar, porque conocemos que Él es fiel, porque conocemos que Él es verdadero, que Él es amor, que Él es misericordia. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento va más allá de tener o no tener. Va más allá de sufrir o estar tranquilos, de estar enfermos o estar sanos. Va mucho más de eso. Mucho más allá de ello. Ahora, termina el verso 22, diciendo: con los que de corazón limpio, invocan al Señor.
aquí haciendo Pablo referencia a la comunión entre los hermanos, a la comunión entre los verdaderos creyentes, entre aquellos que caminan en fe, en pureza, aquellos que Dios está trabajando en su vida y están produciendo frutos. La comunión entre ese tipo de personas animará a otros a ser parte, animará a otros a ir a los pies de Cristo, animará a otros a conocer más al Señor, o a comprometerse más en el ministerio, o a comprometerse más a compartir el Evangelio del Señor. Mira lo que dice Hebreos 10:25. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Mira qué maravilloso consejo nos da el autor de la carta a los Hebreos. Dice, no tengamos por costumbre dejar de congregarnos. Hermanos míos, debemos entender que somos parte de un cuerpo, y como somos parte de un cuerpo, no somos autosuficientes. El ojo fuera del cuerpo deja de tener vida. Cualquier miembro que usted saque del cuerpo físico, cualquier miembro que usted lo saque, lo aparte del cuerpo, muere. Y como somos parte del cuerpo, no somos autosuficientes. El Señor, con mucha sabiduría, en su plan perfecto de establecer su iglesia, dio diferentes dones a diferentes hermanos. Cuando usted no se congrega, usted necesita o está falto de ser ministrado por los dones que Dios les dio a otros hermanos. Y los otros hermanos, a su vez, necesitan ser ministrados por los dones que el Señor le entregó a usted. No somos autosuficientes, todos somos un cuerpo y nos necesitamos. Y necesitamos poner como cabeza a Jesucristo. Vamos a ver los últimos versículos que son del 23 al 26. Ya hablamos acerca de ser un obrero aprobado. Hablamos en la segunda sección de ser un instrumento aprobado, y en la tercera y última sección hablaremos de ser un siervo aprobado. Vamos a leer del 23 al 26. Dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se le oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hermanos míos, el estar preparados en la sana doctrina, que es todo lo que hemos visto en este capítulo, el depender del Señor, el estar instruidos en la sana doctrina, el compartir, el preparar a otros, el apartarnos del mundo, el identificarnos con Cristo en su ministerio, en el sufrimiento, en todo lo que hemos estado viendo, el estar preparado, como decía, en la sana doctrina, el estar viviendo apartado de todo lo malo, buscando la santidad, tiene que mostrar su mayor evidencia en el fruto que consta en el trato o en el buen trato que debemos tener como siervos del Señor para con los hermanos, para con los de afuera, e incluso para con aquellos que se oponen a la verdad de Cristo, para aquellos que nos ofenden, para aquellos que incluso nos insultan, etc. Primera de Pedro 3:15 nos dice que no solo debemos estar preparados para defender el Evangelio o para defender nuestra fe, sino que más aún debemos hacerlo con una actitud completamente diferente a como el mundo lo hace. El mundo se defiende a gritos, se defiende a insultos, a ser muchas veces violento, ya sea emocional, psicológico, incluso físico. Sin embargo, el Señor nos dice que nosotros debemos hacerlo de esta manera, santificándonos y presentando nuestra defensa con mansedumbre y con reverencia.
Con mansedumbre quiere decir siempre estando preparados, teniendo el poder para presentar esa buena defensa, pero nunca perdiendo el control. Nunca perdiendo el control. Siempre teniendo una actitud de servicio, una actitud humilde, una actitud reverente, considerando al otro como mayor. Recuerde lo que Pablo nos enseña en Filipenses a través de la persona de Jesús, que Él siendo Dios no se aferró a aquello, sino que se humilló en amor, se despojó de todo para poder darnos a nosotros la salvación. Él no lo hizo por contienda, Él no lo hizo por vanagloria, aunque Él es digno de recibir toda la gloria, pero no lo hizo por vanagloria, no lo hizo por contienda, no lo hizo por querer demostrar algo. Él lo hizo por amor. Un amor sublime, un amor inmedible. Juan 3:16 es maravilloso y dice, de tal manera, o sea, de una manera que no se puede medir, de una manera que no se puede dimensionar, el Señor me amó, y Jeremías dice que me ha estado amando eternamente y que en ese amor ha prolongado su misericordia. Si ese ha sido el trato que Dios ha tenido conmigo, ¿por qué el mío con los demás debiese ser diferente? Hermanos míos, como les decía, el que nosotros estudiemos la Escritura, el que nosotros participemos de la sana doctrina, debiese producir en nosotros más semejanza a Cristo. Acuérdese que Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, dice que uno de los propósitos por el cual Dios dio dones de maestros, de profetas, evangelistas, de pastores, fue para que la congregación, para que los santos del Señor llegasen a tener la estatura de la plenitud de Cristo. Yo siempre me he preguntado, si estudio la Escritura y la estoy estudiando de manera correcta, ¿por qué no me parezco más a Cristo? ¿Por qué a veces hay tanta ausencia de Él en mí? Pablo termina este capítulo, hermanos míos, volviendo a considerar que no participemos de contiendas, de discusiones sin valor. Yo creo que Dios, es así, Dios nos conoce tanto que inspira a Pablo a ser quizás majadero en este consejo y repetitivo. Hey, yo sé cómo son ustedes, dice el Señor, así que les insisto 1, 2, 3, 4 y 5 veces. No peleen, no participen. Ese no es su llamado, esa no es su función dentro del cuerpo. Esa no es la misión que yo les he dado a ustedes para el mundo. Ahora, dice que el siervo no debe ser contencioso, que no debe pelear. Hermanos míos, si usted quiere luchar, si usted quiere pelear, hágalo para someterse completamente. Luche para someterse completamente a Dios. Luche para imitar a Cristo en todo. Luche para seguir sus pisadas. Luche para tener una vida de oración. Luche para tener una vida de estudio bíblico. Luche para tener una vida que agrade a Cristo, que glorifique a Cristo. Luche, hermanos míos, para estar aprobado delante de los ojos de nuestro tan buen Dios y Padre. Un siervo, hermanos míos, es un esclavo. Y no hay lugar para mostrarse orgulloso o jactancioso en ese puesto. Un siervo está para servir. Un siervo aprobado a los ojos del Señor es alguien que está dispuesto a ocupar el mismo lugar que ocupó Cristo. El que quiera tomar un librillo, un lavatorio con agua y una toalla. El que esté dispuesto a ceñirse su ropa y lavar los pies de aquellos que le necesitan. Aquellos que estén dispuestos a ser últimos para que otros puedan entrar. Aquellos que estén dispuestos a negarse para que otros puedan ser. Ese es un siervo aprobado del Señor. El mensaje de Cristo está basado, hermanos míos, en el amor, en la reconciliación, en su entrega, en su perdón, en su mensaje y obra. No hay lugar para otra cosa que no esté basada en su Escritura. Para otra cosa que no provenga de Él. Ahora, hermanos míos, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 24, nos dice algo
maravilloso acerca del servicio. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Pablo aquí nos enseña: hey, aquellos que te ofenden, sirve a aquellos que presentan oposición, a aquellos que te insultan, quizás a aquellos que te van a lastimar. Hey, sigue las pisadas de Cristo, que padeció para darnos vida. Y a veces vamos a tener que padecer en el ministerio para que otros puedan ser levantados y puedan ser ministrados por el Señor. Hermanos míos, cuando hacemos las cosas conforme a Dios, Él es quien obra, y no hay mayor bendición que alguien pueda recibir que la mano de Dios obrando a su favor. Debemos, para concluir, pensar: ¿somos un obrero aprobado? ¿Estamos realmente guardándonos de discusiones? ¿Estamos realmente trazando la escritura de la manera correcta? ¿Qué clase de utensilio, qué clase de instrumento somos para el Señor? ¿Qué clase de actitud tenemos en nuestro ministerio y en nuestro servicio? Para terminar, en este momento, ¿cómo crees tú que el Señor te ve? ¿Crees que estás aprobado? Si no es así, si sientes que el Señor te redarguye en tu corazón, créeme que no hay condenación. En este tiempo, si el Espíritu te redarguye y lleva arrepentimiento a tu corazón, lo único que debes hacer es cerrar tus ojos y abrir tu corazón y decirle: Señor, perdóname. Quizás todo este tiempo he estado aquí siendo parte del cuerpo, todo este tiempo he estado aquí siendo parte del ministerio, pero no he sido lo que tú quieres, ni lo he hecho como tú quieres. Señor, he servido quizás mucho, pero en todo lo que he hecho quizás tú no has sido glorificado de la manera que realmente mereces. Hoy usted puede orar al Señor, y si usted se siente tocado por el Espíritu Santo, puede ir. El Señor va a derramar su gracia sobre usted, va a entregar su perdón y le va a dar gracia para levantarlo y para darle un nuevo comienzo. Si hay algo maravilloso de la gracia, es que siempre nos da un nuevo comienzo, hermanos. Si usted supiera cuántas veces yo le he dicho: Señor, ahora sí, y nunca he obtenido del Señor una respuesta negativa. Nunca el Señor me ha dicho: oye, no, ya, pues, abúrrete, ya la última era la pasada. El Señor siempre ha estado dispuesto. Y en esta hora, antes de terminar, quisiera invitar a mi esposa, porque quisiera compartirles una alabanza. Quisiera terminar con una alabanza. Quisiera compartir con ustedes este pequeño tiempo de ¿cómo se llama? De adoración. Vamos a compartir una alabanza, hermanos míos.
Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que tú puedas llevar, Señor, tu mensaje y tu palabra a cada corazón necesitado, Señor. Que tú escudriñes lo más profundo de nosotros, Señor, y que nos puedas llenar con tu Espíritu, Señor, que puedas vaciar todo lo que no es de ti, de nosotros, que lo puedas sacar, Señor, y que tú puedas llenar cada espacio de nuestro ser con tu presencia, con tu Espíritu, Señor. Guíanos en tu voluntad, Señor, porque queremos conocerte, queremos servirte y también queremos honrarte, Dios. Por favor, Dios, pon más de ti en nosotros. Te amamos y entregamos todo esto en reverencia a ti, en amor a ti y a nuestros hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.